De los 17 hombres que habíamos ahí, a 14 no se le probó absolutamente nada porque nada hicimos. La prueba está que nos están jugando por jugar prohibido y después tienen que meternos peligrosidad. Porque no hay prueba de lo que uno no haya hecho. ¿Entiendes? Y los juicios fueron a puerta cerrada. Precisamente por eso. Y cuando subieron los expedientes a fiscalía, lo viraron por falta de prueba y pidieron 3 meses de prórroga. Y cuando le llevaron a la audiencia, le dijeron, no podemos jugarlo por jugar prohibido porque no hay prueba. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo da? ¿Dónde lo gastaba? No hubo nada. Se fue con una recta al pecho. Bueno, Rey, primero que todo, gracias por recibirme en tu casa en estos tiempos de apagones y tantas situaciones. Pero bueno, los buenos amigos, cualquier momento es bueno. Claro. Hermano, queremos, dentro de lo que estamos haciendo por el rescate de la memoria histórica del béisbol, hacer una serie de materiales. Y uno se lo vamos a estar dedicando a alguien que fue un amigo tuyo. Y estoy refiriéndome a Santiago Changa Medero. Alguien que para nosotros es bien importante que las nuevas generaciones que no lo vieron pichar puedan tener ideas del clase de pelotero que la vida nos quitó. ¿Cómo es tu primer acercamiento cuando conoces a Changa? Bueno, yo conocí a Changa. Changa era el que no me conocía a mí. Okay. Yo cuando llegué a la Serie Nacional, llegué con 19 años. Al equipo industrial, ya Changa era Changa. Y yo era un rookie que acababa de llegar, estaba en la reserva del equipo industrial. Y entonces, cuando Chávez, que era el manager, tuvo la oportunidad de subirme al equipo, pues ya me dio la oportunidad de jugar. En un momento determinado me puso ya y lo hice bien y me quedé jugando como regular. Y a partir de ahí, pues ya conocí quién era Changa, cómo era Changa, y hicimos las mejores relaciones. Changa era una persona que hacía relaciones con cualquiera, porque aparte del gran lanzador que fue, para mí uno de los mejores zurdos que ha pasado por nuestro béisbol, para no ser absoluto, han habido muchos zurdos buenos, Betancourt, José Luis Valdés, Pastor, Amoró, Darcourt, muchos zurdos buenos, pero Changa estaba entre ellos. Y lo que sí te puedo decir es que independientemente de la clase de lanzador que fue una tremenda persona, como es difícil ver a una persona que fuera tan humano, tan sencillo, con todo lo que era un personaje, pero Changa era un tipo muy sencillo. Una gente que ayudaba a todo el mundo, el tipo más organizado que he visto yo en los días de mi vida. Ese era Santiago Changa Medero. Generalmente los atletas no somos muy organizados. Él era un súper organizado. Changa, metódico para todo, un profesional en todo el sentido de la palabra. Tú ibas donde estaba Changa y Changa tenía aguja, tenía hilo, tenía perfume, lo que tú le pidieras. Changa siempre estaba para ayudar a cualquiera. Yo aprendí de Changa a ser un poco más organizado. Tú lo veías a él y entonces él tenía hecho el slider, lo tenía marcado con su número 32, las medias sanitarias, las medias pelotero, el jersey, su gorrita con un casquito siempre paradito, limpiecito, que aquello parecía que él iba a un baile cuando iba a pichar. Llegaba tempranito a los juegos. Cuando él iba a pichar, él llegaba tempranito. Y entonces tú lo veías en el clubhouse, limpiando sus zapatos, sus spikes, dándole betún y cepillo, el guante, limpiecito también. Se perfumaba antes de empezar el juego. Yo le decía, ¿verdad? Astro, porque nosotros le decíamos Astro. Él le decía Astro a todo el mundo, Astro. Pero tú para dónde vas, no, Astro. Nosotros vamos a dar un espectáculo y tenemos que estar
como debemos estar. Nosotros somos artistas. Esa era su mentalidad. Y era así. Iba a empezar el partido, tú veías que él hacía su calentamiento, y antes de empezar el juego, el jersey que tenía puesto, cogía y se lo quitaba porque estaba sudado, y se ponía otro limpiecito para empezar a pichar. Es decir, que era metódico, trabajador. Es decir, cuando yo te dije que era un profesional en todo el sentido de la palabra, Changa le decía a los managers, Changa le decía, cada 4 días tú me das la bola que yo voy a responder por mi trabajo. No relevo a nadie. Decía, yo no relevo a nadie. Pero cada 4 días yo te garantizo a ti el partido. Y los managers lo hacían. Los managers lo hacían. Yo vi a Changa solamente relevar en una selectiva que la ganamos nosotros. El manager era Roberto Ledo. Y estábamos jugando en Guillermo Moncada. Florentino estaba pichando un juego tremendo contra los orientales, que tenían un equipo. Y en el 8º inning, él le dijo a Roberto, a Ledo, le dijo, me voy para bullpen, porque ellos tienen a Espinosa, creo que era Espinosa, así un right field, que tenían ellos zurdo, era bateador de fuerza. Le digo, voy a ir a calentar para allá, por si te hace falta que yo venga a picharle a Espinosa. Y Roberto le dijo, sí, para el bullpen. Y en el 9º lo trajo para picharle a Espinosa. Cambiaron a Espinosa, un derecho por Espinosa, que creo que fue Ben Williams. Y el último out dio fly a segunda base a mí, era el lado 27. Pero era un tipo, ya te digo, los managers lo respetaban mucho, porque él era un tipo muy serio en su trabajo. Changa, nosotros nos íbamos, por ejemplo, íbamos a una gira, Villa Clara, Camagüey, y él cogía y le decía a Chávez, al manager, habla con el delegado, que cuando termine de pichar hoy, después que le gane a esta gente, yo regreso para La Habana. Y así era. Él cogía, pichaba, ya le habían sacado su boleto de regreso para La Habana. Nosotros seguíamos para Camagüey, a él no le tocaba pichar, y él regresaba para La Habana. Pero fíjate la confianza que tenían los managers en él. Quizás a otros le decían, no, vamos con nosotros, que tú eres un regalo, esto, lo otro, y con él. Y efectivamente, nosotros regresábamos de la gira. Cuando regresábamos, el tipo decía, dame que ahora me toca a mí otra vez. Y así era. Lo que te digo de Changa, todo lo que te diga de Changa es poco para la idea que yo tengo de Changa. Changa era una referencia. Además, muy respetuoso. Changa era un tipo muy educado, muy respetuoso. En aquel béisbol se jugaba muy duro. La gente se tiraban duro. La gente tiraban pelotazos. Una pila de pitchers tiraban pelotazos. Que uno lo sabía. Changa no le tiraba pelotazos a nadie. Yo recuerdo una vez en un meeting, un jugador cogió y se paró en el meeting. Y dijo, oye, ayer le dieron un pelotazo a fulano, a uno de nosotros. Es decir, que hoy hay que meterle un pelotazo a fulano de tal. Porque esto es ojo por ojo y diente por diente. Y Changa cogió y dijo, no, yo no voy a darle ningún pelotazo. Yo le saco agua, pero yo no le meto pelotazo. Y entonces ese pelotero que tú estás hablando, que se va muy con Changa, bueno, pues hoy yo no juego. No, y él dijo, no, si tú quieres no juegues, pero yo pelotazo no doy. Yo lo que le saco, yo te garantizo que lo voy a sacar, pero pelotazo no doy. Fíjate para que tú veas como era él. Y bueno, desgraciadamente se nos fue temprano cantidad. Nos fue bien temprano. Eso que tú me cuentas, lo he escuchado en voces de otros colegas de tu época, que lo que me contaba esto del Betún, del hilo, sí. De cuánto velaba por su presencia personal, no solamente la de él, sino la de ustedes también. Sí. Es decir, él era que hay una anécdota en que creo que le decía a uno de los catchers, te voy a limpiar los spies, y le decía, no, pero ¿para qué? Si al final yo voy a llenármelo de tierra ahí cuando sea, no importa. Eso era con Lázaro Martínez. Con Lázaro lo jodió mucho. Lázaro, y eso lo permitía, una de las pocas gente que él le permitía así. Lázaro a veces, por fastidiar, le echaba
le echaba tierra en el bowl a los Spy. ¿Por qué me hace eso? Mi hermanito, ¿por qué tú me haces eso? Pero él era así, él era un tipo muy profesional, muy profesional y muy humano. Una gente, Changa, mira, yo recuerdo, Changa donde quiera que iba lo iban a buscar, sobre todo mujeres, porque era bien parecido, tenía fama, bien parecido, se vestía bien, y era de equipo Cuba, viajaba, y yo veía que mujeres iban a buscarlo, y él no se iba. Ah, no, yo vine aquí a pichar, yo no vine aquí a tener mujer. Fíjate para que tú veas la mentalidad. Ya vuelvo y te repito, era un profesional. Changa era un profesional. Y a todo el que tú le preguntes te va a decir lo mismo. Todo el que convivió con él te va a decir lo mismo. Nosotros fuimos a un centroamericano, en el año 78 creo que era. Sí. Y entonces a él lo pusieron de rooming de cuarto de Pedro José Rodríguez, todo lo contrario a Changa Pedro, todo lo contrario, tú sabes lo que es todo lo contrario. Changa se acostaba temprano, Changa no, Cheito con la luz encendida hasta las 2 de la mañana leyendo novelitas, y ya tú sabes, y Changa, Cheo, ¿por qué tú no te acuestas temprano? Cheo, Changa, date quieto. Yo creo que eso fue un castigo, cuando lo pusieron con Cheito. Porque él tenía su forma, su manera de ser. Y Cheo era todo lo contrario. A Cheo todo le rebalaba. Por eso fue la clase de pelotero que fue. Porque Cheo no tenía presión de nada. Cheo vivía como era él. Como era él. Rey, tú que, bueno, por supuesto, compartiste etapa con él, luego fuiste el clase de manager que has sido. Estamos hablando de un pitcher zurdo que tampoco era un pitcher de una estatura, digamos. Normal, ya creo que veía 1.75. Exacto. ¿Qué te impresionaba más de su dinámica, de él como pitcher? Chicos, a mí lo que más me impresionaba, lo que más me gustaba de él era su guaynó. El guaynó de él era un guaynó elegante, fluido. Era lo que más me llamaba la atención. Y sobre todo su curva. Su curva, él a todo el mundo le pichaba igual. Él a los zurdos no le pichaba por al lado, no, a todo el mundo le pichaba por arriba el brazo. Pero tenía una curva. Y sobre todo el prearranque de él no era de los mejores. El primer inning de él no era muy bueno, el segundo, pero si tú no lo cogías en el primero, en el segundo ya no lo coges. Ya eso era hasta afuera. Porque era un pichazo, un dominio bueno la curva, la tiraba en strike, la tiraba en bola. Y es muy inteligente para pichar. Era lo que más me llamaba la atención. Y ya te digo, lo que me llamaba mucho más la atención era su manera de ser, eso de su apariencia personal. Eso me llamaba mucho la atención. Y ser organizado. La mayoría de los atletas no somos organizados. Él era todo lo contrario, él era un tipo. Él, digamos, en aquel béisbol que era súper competitivo, logró casi logró más de 200 victorias, más de 1000 ponches, que son estadísticas que hasta el día de hoy son súper números para la pelota cubana. Changa era casi el seguro. Cuando tú veías a Changa calentando, además los contrarios también te lo decían. Nosotros íbamos a Villa Clara y lo primero que nos preguntaban era si Changa había llegado. Porque él le ganaba fácil a Villa Clara. A Villa Clara, él le ganaba con los ojos cerrados. Y lo primero que, cuando llegábamos a Villa Clara, oye, vino Changa. Porque era casi el seguro. Y la confianza que nosotros teníamos cuando él pichaba. Cuando él pichaba, nosotros decíamos, hoy tenemos el 95% para ganar. Haciendo las cosas bien, nosotros vamos a ganar. Porque él era así, él era un pitcher. Changa llegó a tener el récord aquí de más ponches en un juego. Creo que 21. 20 a Camagüey. A Camagüey le metió 20, ¿no? Eso se metió un buen rato hasta que vino después Faustino y se lo rompió. Pero Changa a Camagüey también le pichaba. A todo el mundo. Changa era un pichazo. En el equipo Cuba también una vez creo que a México, a un equipo de eso también le metió como 22. Te podrás imaginar. De 27 a 22 ponchados. 21. Casi la gente se podían sentar. Dale, piché ahí.
que esto se acaba aquí. ¿Entiendes? Entonces, ¿Recuerdas anécdotas, por ejemplo, del hombre fuera del uniforme? ¿Cómo era su personalidad fuera del estadio? Fuera del, como te estoy hablando, impecable. Siempre bien vestido, peladito a su fleito aquí. La gente lo veía y era un personaje. Changa era un personaje. Y donde quiera que llegara, aparte de un tipo súper correcto. Esa es la otra. Porque mira, él después se casó con Xiomara, que era cantante de las de Aida. Sí. Y entonces, generalmente, ese vínculo de, ¿cómo te digo? De atleta con artista. Sí, el arte y deporte, sí. Es un poco complicado. Es volátil. ¿Entiendes? Eso es sobre todo para la gente. Y la gente hablaban de que él bebía, de que él se metía en las noches. Eso era mentira. Changa ni bebía. Ya te digo que Changa era una gente súper correcta. Yo tengo las mejores opiniones de él. Y yo estoy seguro que al que tú le preguntes, te va a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo. Porque era así. Él era así. ¿Recuerda cómo recibiste la noticia del accidente? Nosotros íbamos a empezar una selectiva. Él no estaba. ¿Era una selectiva? Sí, creo que era una selectiva. Y él no estaba. Eso a todos nos conmovió. Porque te podrás imaginar. Y de la manera en que fue. ¿Entiendes? Porque él se quemó, claro, el 75% creo del cuerpo. El único que lo vio fue Gustavo, que era muy amigo de él. Pero a los demás no pudimos verlo nunca cuando él estuvo ya en su fase terminal. Pero Manolo nos daba las noticias y no eran buenas. Las noticias que nos daba no eran buenas. Creo que él aguantó como 10 días. Y aguantó por su físico como atleta, pero otro ser humano pues se hubiera ido más rápido, Y Dios sabe lo que hace, porque si se hubiera salvado, yo creo que se hubiera quitado la vida. Porque de la manera que él era y de la forma en que iba a quedar, sobre todo en su rostro, se lo quemó. Él mismo no iba a soportar eso. Y de verdad que eso nos llegó a todos. No solamente por ser un compañero, sino de la clase de compañero que era Santiago. Y todo lo que te van a hablar de Changa es bueno. Tú tuviste la oportunidad de estar en su sepelio, que fue bien sentido y con mucha participación. ¿Recuerdas algunos detalles? Bueno, el detalle que más recuerdo es cuando lo vimos ahí. Tuvieron que maquillarlo y eso porque estaba en unas condiciones bien difíciles. Pero nosotros participamos ahí. Comenzaba la serie y íbamos para Pinar del Río, creo. No recuerdo bien. Hace mucho rato eso, pero sí. Todos estuvimos ahí presentes. Todos le dimos el adiós. Y fue un golpe bien duro para el deporte y sobre todo para la gente que lo conoció, que convivió con él. ¿Recuerda quiénes eran en el Clubhouse? Me hablaste ahora de Manolo Hurtado, los amigos de Changa, es decir, la persona con la que él con el que más siempre andaba era con Manolo. Ellos eran íntimos. Manolo y él siempre estaban juntos. Además, tenían más o menos las mismas características. Eran gente tratable, buenas personas, bien educados. Pero él se llevaba bien con todo el mundo. Él, ya te digo, Changa tenía buenas relaciones con todo el equipo. Él, claro está, en los grupos tú sabes que siempre uno se acerca más a otro, es más afín a otro. Pero en el caso de él, no. En el caso de él a todo el mundo se acercaba y le daba un buen consejo a todo el mundo. Cuando Alcool empezó, él le daba muy buenos consejos a Alcool. Muy bueno, mira, tiene que hacer esto. Él era un zurdo con esta característica. Él era un tipo así. Tipo, muy buena persona.
pero siempre tenía, con los directores, siempre tuvo las mejores relaciones. Los directores lo respetaban mucho, porque sabían lo que significaba y sabía que él era un ejemplo. Con Changa no había ningún tipo de problema. No, tú hablabas ahorita de una característica que también en una entrevista que vi, Alfredo Tri se la mencionaba y creo que Chávez, que era cuando a veces iniciaba los juegos que venía Wild, tenía un par de innings que estaba Wild, y era su capacidad de, digamos, de lograr concentración y a partir de ese momento o de esa altura de un inning determinado, conectar con el picheo y sacar de juego. Sí, no. Ya vuelvo y te repito. Si él venía bien del primer inning, ya recógete. Si no venía bien el primer y segundo inning, si no lo cogiste el primer y segundo, ya no lo vas a coger más. Esto es hasta que se acabe. Él tenía esas características. Changa era el segurete. Changa era casi el seguro. Rey, ¿tú crees que se ha hecho justicia en, digamos, recordar o de alguna manera que la gente tenga acceso, como la gente más joven, a su historia? ¿Qué tú crees? Chicos, yo creo que eso siempre debió ser. ¿Entiendes? Aquí, desgraciadamente, la afición tiene mente corta y entonces a veces se olvidan a las glorias de este país. No después del 59 solamente. Antes del 59 nosotros hemos tenido mucha gloria que los muchachos no la conocen. Nosotros, aquí nadie habla de Orestes Miñoso. Nadie habla de Orestes Miñoso. Y fue el segundo negro, el primer negro latino en jugar Grandes Ligas. Y jugó 4 décadas. Y es Hall de la Fama. Y nadie habla de Miñoso. Nadie habla de Miñoso. Fue antes del 59. Y nadie habla de Martín Digo. Todo el mundo habla hoy día de Otani. Otani, un monstruo. Nosotros tuvimos Otani. Martín Digo en el Hall de la Fama sin haber jugado Grandes Ligas. Aquí han habido muchos jugadores que aquí nadie habla de Tito Fuentes. Cuando hablan de segunda base, aquí nadie habla de Tito Fuentes. Y Tito Fuentes jugó como 15 años en Grandes Ligas. Y batió 2.78 en Grandes Ligas en aquella época. Pregúntale a cualquier muchacho aquí si conoce a Tito. Nadie conoce a Tito. Tito vino un año aquí. Yo recuerdo, lo invitaron a la preselección Cuba. Participó con nosotros, practicó esto y lo otro. Y para que tú veas cómo son las cosas. Y después que él estuvo con nosotros, entonces, los que dirigían en aquel momento el béisbol, lejos de tomar eso como cosa buena, lo que empezaron a criticar. Grandes Ligas, Grandes Ligas, fíjate que en lugar de coger lo positivo, Grandes Ligas es lo máximo. Lo máximo en el béisbol es Grandes Ligas. El que te diga otra cosa, te está diciendo mentira. Todo el que jugó pelota hubiera querido ser Grandes Ligas. Si te dicen otra cosa, te están diciendo mentira. ¿Entiendes? Es como el cantante no quiere cantar en Madison Square Garden. Exacto. El cantante de ópera no quiere estar en la escala de Milano. Exacto. Entonces, el que juega pelota quiere ser Grandes Ligas. Yo hubiera querido ser Grandes Ligas. Coño, vamos a hablar de ese tema ya. No, eso lo vamos a dejar para después, pero vamos a ver. Quizás tú sabes, y no ahora, porque ahora es un pan ser pelotero. Es decir, en el mejor sentido, ¿no? Sí, claro. Tú viajas, puedes ser contratado. Claro. Hay miles de cosas Seguro. que hace 30 años no existían. ¿Tú crees que de la parte oficialista, porque el pueblo siempre ha tenido el cariño del mundo, las mayores críticas hacia tu persona comenzaron por tú querer parecerte a esos peloteros? No, error, es que yo no me quise parecer a ninguno. Yo jugaba mi pelota y eso me lo dio la naturaleza. Yo no quería imitar a ninguno porque nosotros no teníamos acceso a las Grandes Ligas. Es decir, que nosotros no veíamos, si acaso veíamos un juego de Grandes Ligas escondido, porque eso era prohibido. Vamos a empezar por ahí. Es decir, que nosotros no teníamos la información de Grandes Ligas. Sabíamos que existía Grandes Ligas y sabíamos que muchos peloteros
que jugaron con nosotros cuando nosotros hacíamos el equipo Cuba, después firmaban y jugaban Grandes Ligas. Y lo que tú sacabas era tu cuenta, tú hacías el estado comparativo. Tú decías, si este tipo jugó Grandes Ligas, yo voy a haber jugado Grandes Ligas. Bien. Pero no es que yo quisiera, yo nunca imité a nadie, siempre jugué mi pelota. Sí, todos los entrenadores que yo tuve fueron peloteros profesionales. Es decir, que yo sí sabía cómo vivían los profesionales. ¿Entiendes? Y no fueron peloteros de Grandes Ligas. No, eran profesionales. Pero me enseñaron a jugar, me enseñaron a sentir, me enseñaron a respetar al público. ¿Entiendes? Eso siempre yo lo capté de esos entrenadores. Alberto Blanco, Lerú, Deli, Ayón, Sardiña, Oscar Sardiña, que era mi entrenador de bateo, uno de los mejores de Cuba. ¿Entiendes? Y esa gente no jugaron Grandes Ligas. Esa gente jugaron profesionales. La Liga Mexicana, la Liga Cubana, nadie habla de eso. La Liga Cubana era la mejor liga. Después de Grandes Ligas, la mejor liga que se jugaba en América era esta de aquí. Habana, Cienfuegos, Almendral y Marianao. Pero eso la gente no lo valora. No, cuando yo te hablo de que te parecía, no es que tú lo fueras a imitar, pero sí mucha gente, incluso fuera de Cuba, hablando de Estados Unidos, que te veía jugar en Cuba, decía, este chama proyecta, se maneja, se viste y tiene el flow de un jugador de ligas mayores. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. A mí una vez, no te voy a decir el nombre porque ya él no está en la tierra, ¿ves? Y no se va a ver bien hablar de alguien que ya no está. Pero un dirigente del INDER, de sentarme en su oficina y tener que admitir que él dijera que yo jugaba como un profesional, que yo imitaba a los profesionales, que cuando nosotros viajábamos, los scouts me llamaban, todas esas barbaridades, yo tuve que aguantárselas a un buen señor que era representante del INDER. ¿Viste? Eso se lo tuve que aguantar yo. Entonces, otra persona que había ahí, en esa reunión, porque fue una reunión, ¿sabes? Una reunión para aguantar a una persona que te esté acusando de una cosa que yo jugaba mi pelota, sencillamente. Me vestía como me vestía. Yo no sé si era como un Grandes Ligas, como un profesional. ¿Entiendes? Y aguantarle eso. Eso, él diciéndome que incluso que yo era un individualista. Oye tú. Y entonces, otro dirigente que estaba ahí en esa reunión, cogió y le dijo, no creo que Anglada sea individualista. Y otro personaje que estaba ahí le dijo, yo creo que Anglada, la forma en que tú juegas, levanta roncha. Pero yo tuve que aguantarle a un dirigente, pero un dirigente grande, de que me dijera esas barbaridades. Fíjate tú por donde cosas que hoy día, todo lo que criticamos en aquel momento, hoy día todo el mundo quiere ser Grandes Ligas. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿La razón dónde estaba? Y yo te digo una cosa. Yo la acataba por disciplina. Lo que a mí nadie me podía meter en mi cabeza es que yo no hubiera podido ser profesional. Porque es una profesión igual que otra cualquiera. Un doctor, un arquitecto, un abogado, y ser profesional. Si tú le estás dando de comer a tus hijos, a tu familia, con tu trabajo, ¿hay algo de malo en eso? Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Y vuelvo y te repito, como tú ves tantos entrenadores que fueron profesionales, yo sabía cómo era, porque Sardiña, que era como si fuera mi padre, me decía, Jinete, ser profesional. Sardiña decía, los mejores días de mi vida lo viví yo siendo un profesional. Porque mira, tenía casa, tenía carro, tenía prenda, tenía dinero, tenía mujer y tenía querida. ¿Se puede pedir algo más en la vida? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir en la vida? Y era nuestro entrenador y pudo haberse quedado fuera y vino y se quedó aquí
trabajando con el béisbol nacional. Es decir, que no había nada de malo. Pero bueno, son tiempos. Mira, Que desgraciadamente. yo creo que todo el que tenga, yo tengo 43. Yo creo que todo el que tenga quizás menos de 50 años en Cuba no te puedo ver jugar. Entonces, yo creo que la gran oportunidad que están teniendo las redes sociales y este tipo de plataformas de poder llegarle a ustedes en vida, es decir, no hablar de una medalla, pues se murieron, es que ustedes puedan hablar de primera mano algunas cosas que la nueva generación, quizás no a nivel de detalle, pero sí les interesa conocer. Mi generación te conoce como manager y el que haya buscado y le gusta el béisbol fue a buscar todo lo que hiciste. Pero qué bueno que tú mismo puedas contar algunas de estas cosas porque se tejen a veces, digamos, matrices de opiniones erróneas, ¿entiendes? Y lo que tú dices está en sintonía con que muchas de las cosas que quizás te sucedieron a ti en tu carrera fueron por ese tipo de opiniones extradeportivas. Nada que ver con tu rendimiento, ni con el pelotero dentro de los equipos de la capital. Yo creo que sí. Con el decursar del tiempo me he dado cuenta que fue así. ¿Entiendes? Y eso es lo que tú estás diciendo. A mí me llama la atención porque mucha gente de béisbol, sobre todo los muchachos jóvenes, Anglada, manager, y no hay cosa que me moleste más que eso. Porque es que yo nunca quise ser manager. ¿Ves? Yo nunca quise ser manager. Ni me gustó. Si yo me hubiera ido del béisbol, escucha esto, si yo me hubiera ido del béisbol por causas naturales, yo nunca en mi vida hubiera sido manager. Nunca en la vida hubiera sido manager. Porque no me gusta. Porque el manager te busca problemas constantemente. Te está buscando problemas con este, con el otro. Tiene que manejar las cosas de una manera tal para que quedes bien. Porque a veces tú siendo justo, tomas medidas que va a perjudicar a uno, a otro. Y ese no va a entender que tú lo hiciste de una manera justa. Entonces fíjate todos los problemas que trae ser un manager. Pero bueno, ya te digo, si yo me hubiera ido de la pelota normal, no por el problema que nos crearon, ¿entiendes? Porque no tuvimos problemas, los problemas nos los crearon. ¿Entiendes? Nadie me hubiera puesto a mí a dirigir, porque no me gusta, ni nunca me gustó. Pero mucha gente me conocen como manager, no me conocen como pelotero. Y a mí lo que me gustaba era jugar pelota, no manager. ¿Entiendes? Entonces, No, y yo creo que si los muchachos jugaban pelota hoy en Cuba, te hubieran visto jugar a ti, diablo, existieran, se pudiera, hay cosas en televisión, hay cosas en redes de jugadas tuyas que se preservan. Yo creo que muchos segundas bases hoy en Cuba tuvieran, además de la técnica, la garra, la valentía, ese béisbol chiquito, que no puedes aprenderlo con un licenciado en cultura física, tienes que aprenderlo con una gente que haya jugado béisbol de este pequeño, como esos entrenadores de la liga cubana. Sentirlo. Exacto. Porque a ti te pueden decir varias cosas, pero si tú no lo sientes, no es igual. En tu opinión, ¿cuándo comenzaron los problemas contigo? Yo quiero hablar de un juego en específico que la gente marca como el inicio del fin. Los problemas conmigo comenzaron desde que se fueron la gente del Mariel. Desde que se fueron, mucho antes, ya venían estas cosas, ¿ves? Pero ya lo agravó cuando vino el tema de Mariel. Porque ahí se fueron muchos amigos míos. ¿Entiendes? Y entonces, eran amigos míos, son amigos míos hoy día. Y muchos de ellos nos despedimos. Eso en aquel momento no caía bien. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, ya empezaron todos los problemas. Alguien que pensó por mí. ¿Entiendes? Pero mucha gente esa que pensaron por mí hoy día, ¿dónde están? Yo estoy aquí y eso muchos que pensaban por mí hoy día, ¿dónde están? Y a partir de ahí empezaron todos los problemas. Precisamente por eso. Porque se fueron muchos amigos míos. Barbarito, Salazar, Cajuso, todos ellos. Y la mayoría me dijeron, Rey, nos vamos, va perfecto, ojalá que todo le salga bien. Ustedes se van, yo no me voy, yo me voy a quedar aquí. Y eso trajo problemas. Trajo problemas. Pero te digo que ser manager es un poco engorroso.
Y a veces, bueno, ustedes le hicieron una entrevista a Wilber. Sí. ¿Fuiste tú el que se le hizo? Fui yo. Bueno. Y siquiera hablamos de eso. Sí, podemos hablar. En particular, Wilber, a mí en lo personal tengo muy buena relación con él y con su esposa, ¿sabes? Se surgió a partir de esa entrevista. Y él, el reclamo que hacía de aquella ocasión en que no pudo entrar, él lo hacía más desde el dolor que del reclamo hacia tu persona, ¿sabes? Era como que, coño, él, lo que tú decías, quizás como pelotero individual, él dijo, coño, yo entrené, yo creo que rendí, o sea, en su individualidad, quizás tú pensando en la colectividad del evento, y él decía, coño, lo único que me duele es que haya sucedido esto, ¿sabes? Como, yo vi, dame tu versión. Yo vi la entrevista y mucha gente se acercaron a mí. Oye, coño, mira lo que dijo. Bueno, él está en todo su derecho de pensar así. En primera, porque la decisión que tomamos nosotros a él lo perjudicó. ¿Entiendes? Entonces, desde su punto de vista, él está herido. Primero que todo, cuando yo dirigí Industriales, jamás en la vida yo tomé una decisión unipersonal. Siempre que nosotros tomamos alguna medida de captación, de disciplina, siempre fue colegiada. Es decir, yo nunca dije, yo no quiero a fulano porque no lo quiero. No, espérate. Vamos a hacer un equipo de pelota. Vamos a pensar a ver qué es lo mejor. ¿Entiendes? Y a veces suceden cosas como esa. Que él había tenido un año muy bueno con Industriales, sobre todo el playoff, que Germán se lesionó y él lo jugó. Y no se notó la ausencia de Germán, porque él lo hizo muy bien. Y entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, él menciona ahí a Pupi, que era el jefe de la academia en aquel momento. Ya Pupi murió. Yo me llevaba muy bien con él. Pero yo sabía que era Pupi el que se lo había dicho. ¿Sabe por qué? Porque Pupi y él eran muy amigos. Y Pupi participó en esa reunión. ¿Entiendes? Y a veces no es lo que tú dices, sino de la forma en que tú la dices. Porque, por ejemplo, Pupi le dijo a él, Anglada no te quiere. Eso no está bien. Porque entonces queda como que yo no lo quiero o porque me cae mal o porque no me simpatiza. Y eso no fue así. Eso no fue así. Y cuando nosotros tomamos la decisión, que incluso él ahí en la entrevista, él no dice, porque yo sí hablé con él. Yo hablé con él, yo hablé con Michelle Rodríguez, hablé con Michelle Ford y hablé con Joe Hill. Y le dije por qué lo íbamos a pasar para Metropolitano. Es decir, que no es como él dice, de que no, él no me dijo nada y que no, yo batí 500. No es así. No es así. Nosotros, cuando dirigimos Industriales, por primera vez se iba a permitir que pasáramos peloteros de Metropolitano para Industriales. Eso no lo permitían. Ese año sí se permitió. Y como se permitió, habían mucha gente de los jefes, de los dirigentes que estaban de acuerdo. Y habían otros muchos que no estaban de acuerdo con eso. ¿Entiendes? ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, mira, vamos a pasar a el equipo Industrial tiene a Germán, que es el shortstop regular. Eso no tiene ningún tipo de problema. Y vamos a traer a este muchachito, caramba. ¿Qué él lo menciona ahí? El apellido. ¿Sí? Sí, muchacho joven, sí. Casi rookie, que entra, pero que tenía Sí. era un prospecto interesante. Ahora te digo, Mazó. Mazó. ¿Por qué trajimos a Mazó? Porque Germán era un pelotero hecho y derecho. Pero de 90 juegos Germán jugaba 60, 70. Es decir, que habían otros juegos que no los jugaba. Y nosotros teníamos esa información. Y dijimos, vamos a traer a Mazó, que venía con muy buenos números en todas las categorías en que participó. Era joven, mucho más joven, con mejor desplazamiento.
con mejor brazo, corría a más velocidad. Y por eso fue que nosotros dijimos, vamos a traer a Mazó, porque ya a lo mejor el año que viene, este cambio no lo podemos hacer. Y ya como Mazó está aquí, ya lo tenemos en Industriales y ya Mazó sigue. Esa fue la idea. Por eso tomamos la decisión. Al año siguiente, ya Germán no está y Mazó se fue. ¿Y qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, mira, no tenemos ningún problema. Vamos a traer a Rudy Reyes, lo ponemos para tercera y al Gambao lo pasamos por el cielo. Y ya no vamos a tener, ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. Y vamos a traer a Abdel Quintana, que es un short seguro, un poco ortodoxo, no es espectacular, pero la que es out. ¿Entiendes? Y por eso el segundo año hicimos eso. Que Abdel Quintana era el shortstop de Metropolitano. Wilber estaba jugando segunda base. Es decir, que contra Wilber ni nunca tuvimos nada, ni ahora tampoco tengo nada en contra de Wilber. Esa fue la motivación por la que nosotros llegamos a ese consenso. Pero fíjate tú cómo son las cosas, que por eso a veces ser manager es injusto. Que él prefería estar en el banco en Industriales y no jugar regular en Metropolitano. Fíjate tú para que tú veas cómo es la vida de complicada. Por eso te digo que él tiene todo el derecho de pensar así, lo que está mal enfocado. Porque queda como que yo tenía algo en contra de él. No, nunca he tenido nada en contra de ningún pelotero. Además, si nos equivocamos, que puede ser, nosotros somos seres humanos, pero nos equivocamos para bien, porque con el cambio, en 5 años, discutimos 4 y ganamos 3 campeonatos. Así que si nos equivocamos para bien. Yo creo que esas son cosas de béisbol. Tú viste en los lados, fuiste pelotero, manager, sabes que a cualquier jugador que le suceda algo parecido, de alguna manera. Claro, por eso te digo, cuando la gente me pregunta, yo le digo, no, chico, él tiene todo el derecho de pensar así. Ahora, de la manera que él lo dijo, no es la más correcta. Y de la manera que se lo dijeron a él, tampoco es la más correcta. Porque es que yo no tomé esa... Y otra cosa, Wilber y yo no hemos visto millones de veces. Wilber y yo trabajamos una vez en Industriales, que él era el jefe de área en el infield, y yo trabajaba con Industriales. Es decir, que si él tenía dudas, él me podía haber preguntado, Rey, ¿por qué razón tú hiciste? Y yo le hubiera dado esta respuesta que te estoy dando. ¿Por qué? Porque ahí no había ningún misterio, ni nada nebuloso. Y el que me conoce a mí sabe cómo yo soy. Yo voy de frente siempre. Lo mismo con jugadores que con los jefes. Por eso a los jefes, a muchos les caigo mal. Porque le digo cosas que ellos no quieren oír. ¿Entiendes? Pero se los digo porque esa es mi manera de ser. ¿Entiendes? Pero yo tranquilo, yo como tranquilo. Primero, nunca en la vida le voy a hacer maldad a nadie, ni voy a ser injusto con nadie, porque conmigo fueron muy injustos. ¿Entiendes? Yo pasé por todo. Yo he pasado por todo en la vida. Es decir, que como he pasado por todo y tengo experiencia de todo, yo soy incapaz de ponerle un traspié a ningún jugador. A ninguno, por muy mal que me caiga. Que no es así. Pero por muy... Además, si tú eres un tremendo pelotero y no me caes bien y te tengo que poner, te pongo. Porque a mí lo que me interesa es que mi trabajo salga. ¿Entiendes? Así que y me ha pasado muchísimas veces. Yo llegué al equipo Cuba, por ejemplo. Yo llegué al equipo Cuba y pregunté por un pelotero que a mí me parecía que era un fenómeno y que nunca estaba. ¿Entiendes? Que era el Pinky, el centerfield de Guantánamo, Dubejel. Y entonces cuando yo llego al equipo Cuba, yo ven acá, ¿y por qué Dubejel nunca está aquí? No, Rey, porque es muy indisciplinado. Bueno, ¿y nosotros para qué estamos aquí? Para disciplinarlo. Pero si el tipo tiene condiciones, ¿por qué no está aquí? Vamos a traerlo. Y a partir de ahí, Dubejel empezó a hacer el equipo Cuba. Y yo me senté un día con él y le dije, te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué dice que tú no venías aquí?
porque dicen que tú eres un indisciplinado. Así que ya tú sabes cómo te la estás jugando aquí, ¿entiendes? Y en los años que yo dirigí el equipo Cuba, a Dubén nunca hubo que llamarle la atención. Y sin embargo, ya le habían puesto un mote de que era indisciplinado. ¿Entiendes? Entonces, son cosas así. Son cosas así. Quiero que con esa buena memoria que tú tienes y esa claridad y con lo directo que siempre eres, quiero que hablemos de un hecho que la fanaticada recuerda por un titular de Juventud Rebelde, al que le llamaron la tangana del domingo, que para muchos es el inicio del fin de muchas cosas y que tiene que ver contigo. Y fue aquel desatinado juego de un domingo en el Latino, en el cual el público se tiró a partir de una decisión de Germán Águila por un out que se hace en segunda a Leal, y tú eres parte de esa jugada. ¿Recuerdas de lo que te hablo? Sí, claro. Clarísimo. Me acuerdo como si lo estuviera jugando ahora mismo. Nárranos un poquito a la gente que, como yo, solo lo puede ver a través de la prensa. No, eso fue una jugada en segunda base. Leal, que fue out. Fue out. Pero Montesino, que era el árbitro, que yo no sé si Montesino vive, yo creo que no era. Y Montesino cantó quieto. Cosas que suceden. Además, los árbitros están ahí para eso. Son seres humanos, igual que tú y que yo, y nos equivocamos. Y entonces yo le digo a Montesino, pues Montesino, pero ¿cómo quieto? ¿Por dónde pasó este tiro? Y Montesino me dice, no, Rey, se te fue para abajo. Y yo, no, si le tocaba de los espaldas hasta la cabeza, compadre. Bueno, por ahí quedó. Montesino era una tremenda persona. Este árbitro del que tú estás hablando, tremenda persona. Pero yo me le eché a reír y digo, ya pasó. Pero Chávez, que era hermana de él, empezó a decirle cosas a Montesino. Porque no fuimos ni nosotros, fue Chávez. Chávez empezó a decir, eres una mierda. ¿Qué sé yo? Y Valde, que estaba en tercera, dijo, Chávez, cállate, y después Germán lo votó. Germán lo vota. Cuando votan a Chávez, ahí empieza a formarse lo que se formó. Después Pueblo le reclama también a Germán, coño, ¿por qué votaste a Chávez? Que sé cuándo. Germán coge y le dice, no, te voté a él y si sigue hablando te voy a votar a ti. Y por ahí va. Ya eso se calentó durísimo. Y hubo un camarógrafo, creo. Se tiró y ya tú sabes, se formó tremenda piñacera. Y ya tú sabes. Ahí habían votado a, creo que Chemendía, a Chávez. No recuerdo si a Pueblo ya lo habían también votado. Lo votaron. Sí, pero no me acuerdo si lo habían votado. Y al último que votaron fue a mí. Porque ya cuando se calmaron los ánimos, que Germán dice, arriba, 3 minutos para que salga del terreno, si no voy a meter forfeit. Entonces yo voy y le digo, oye, ya tú votaste a todo el mundo, vota a todo el mundo igual, tú solo a la pelota. Y ya, para el carajo. Y ahí Germán también votó. Y ahí se volvieron a calentar los ánimos. Y bueno. Y eso nos costó el campeonato. Porque nosotros debíamos ganarle por lo menos de 2 juegos. A Provincia Habana teníamos que meterle 1 por lo menos. Y tan así es que el sábado nosotros jugamos después en Matanza. Y el sábado nosotros ganamos. Y pierde Veguero. Sábado nosotros dormimos en primer lugar conjuntamente con Veguero. Y el domingo perdimos y Veguero ganó. Y eso nos costó el campeonato. Porque cuando nos votaron en ese primer juego, en el segundo juego no podíamos jugar. Entonces el segundo juego del domingo estábamos desarmados. Eso nos costó el campeonato. Y no sé, ellos, sobre todo la policía después manejaba ese juego. No, que los votaron a todos ustedes y que se yo. Y hubo un momento en que en varias interrogaciones me dijeron, no, porque ese día todo el mundo estaba vendido. Digo, le trae a Chávez para acá, que fue el primero que votaron. Y a lo mejor Chávez estaba vendido también. Y cuando yo dije eso, ya la policía no me hizo más hincapié en eso. Porque era mentira. Eso no tenía nada que ver con vendedera ni nada de eso. Eso no tenía nada que ver. Y la prueba está que el primero que votaron fue a Chávez. El primero que votaron fue a Chávez. Que después han cogido eso como tema, porque quiero decirte que la policía lo manejaba. Manejaba eso, que si a nosotros no habían votado y que todos los que votaron estaban en ese problema. Y ya cuando me molestaron tanto en eso, le dije, trae a Chávez para acá que fue el primero. A ver qué te dice él.
y ahí no tocaron más el tema. Para que la gente tenga una idea, es decir, que no conoce lo que sucedió, yo creo que esa fue una de las trifulcas más grandes que se puede haber dado en latinoamericano. Sí. En cuanto a la participación del público. Sí, aquello se puso feo. ¿Qué pasó saliendo de ahí? ¿Cómo pudieron salir? No, ya después que, ya eso murió ahí. Eso ya después se metieron las autoridades. Pérez Leal, que era Pérez Leal, creo que era uno de los jefes del estadio y eso, y intercedió y ya. Cosas que suceden en el béisbol, pero ya eso no trascendió. Ya de ahí no pasó más nada. Ya eso no trajo más malas consecuencias. Nos perjudicó muchísimo porque perdimos el doble juego. Y estábamos en los planes para discutir el campeonato. Un equipo que no era favorito, esa es la otra. Porque el equipo de nosotros, Metropolitano, no era favorito. El favorito era Industrial. Y nosotros con ese equipo, que tenía 2 o 3 figuras, todos los demás eran muchachos jóvenes que a veces ni se conocían. Llegamos hasta discutir el campeonato. Así fue. Desde tu experiencia de manager, ya luego, ¿tú crees que a Germán Águila se le fue de las manos el juego? Mira, hoy día yo tengo muy buenas relaciones con Germán y cuando era atleta la tuve también. Germán me ayudó mucho cuando yo llegué a la serie nacional. Yo era un rookie y Germán ya era Germán. Y hicimos muy buena química y yo se lo agradezco, ¿no? Pero Germán y Chávez siempre tuvieron problemas. ¿Entiendes? Siempre tuvieron problemas. Cuando Chávez dirigió a Germán, siempre tuvieron problemas. Tantos problemas que hubo un momento en que se fueron a las manos. Entonces, no sé. Es una especulación mía, pero quizá viene de ahí. A lo mejor. No, y Germán, yo recuerdo, Germán siempre fue un árbitro polémico, ¿sabes? Germán tenía sus características. Carácter, exacto. Tenía sus características, como todos nosotros tenemos cosas buenas y otras no muy buenas. Pero las cosas vienen por ahí. A mi modo de ver, ya te digo, a lo mejor tú le preguntas a Germán y te dice, no, eso no es así. O le preguntas a Chávez y te dice, sí, eso sí hace así. Pero a mi modo de ver, porque incluso la discusión primera no fue con Germán. Germán se la cogió para él. Porque la discusión era Chávez con Valdés, que era el árbitro tercero. Y Germán de Jón se la cogió para él. ¿Entiendes? Entonces por ahí pasó, por ahí vino la cosa. Ha pasado más de 40 años ese año 82. Y sin entrar en detalle, porque realmente eso no es lo que nos interesa que trascienda. ¿Cuánto de real pudo haber en el rumor ese de la famosa venta de juego en Cuba? No hubo nada. No hubo nada. No hubo nada porque no se hizo nada. ¿Entiendes? De los 17 hombres que habíamos ahí, a 14 no se le probó absolutamente nada porque nada hicimos. La prueba está que nos están jugando por juego prohibido y después tienen que meternos peligrosidad. Porque no hay prueba de lo que uno no haya hecho. ¿Entiendes? Y los juicios fueron a puerta cerrada. Precisamente por eso. Y cuando subieron los expedientes a fiscalía, lo viraron por falta de prueba y pidieron 3 meses de prórroga. Y cuando le llevaron a la audiencia, le dijeron, no podemos jugarlo por juego prohibido porque no hay prueba. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo da? ¿Dónde lo gastaba? No hubo nada. No hubo nada. ¿Entiendes? Yo el otro día estaba mirando una entrevista que le hicieron a Barbarito, donde Barbarito habla, dice, Rey, si cuando el otro problema, Rey estaba en el equipo y Rey nunca entró en eso. Nunca en la vida entré en eso. Jamás. Y después, ya te digo, tuvieron que meternos peligrosidad. Porque no puede haber una prueba de lo que tú no has hecho. Uno a la distancia lo ve como una locura, pero ustedes que lo vivieron, tú que lo viviste, que todo lo que vino luego, una injusticia total. Y yo lo que no acabo de entender, y tú me explicas cómo tú lo ves, a ver, hay quien sabe, se especula, porque hubo un periodo en que no pudiste estar en el béisbol. Un periodo bastante largo. Extremadamente largo. ¿Qué tú hacías, bro? Nada, un trabajador normal y corriente. Pasé por
a un montón de lugares. Manejé un camión, fui electricista, después trabajé en la corporación, trabajé en una firma. Nada, un trabajador común y corriente. Muy normal. La gente, lejos de virarme la espalda, quizás 2 o 3, pero la mayoría siempre me abrió las puertas. Al cabo de los 20 años, me dijeron para dirigir ustedes. Yo que nunca en mi vida había dirigido, ni cosa que... Eso fue terrible, porque mi familia no quería, mi mujer mucho menos. Además, yo trabajaba en una firma española, las cosas nos iban muy bien. Y yo le dije a ella, la única manera que puedo demostrar quién soy yo y cómo soy en mi inocencia es esta. Y sí voy a asumirlo. Voy a asumirlo para que la gente sepa, pero yo no hice nada. Pero tú tienes claro también que una persona común y corriente, como tú dices, que hubiera pasado por todo lo que tú pasaste, lo menos que iba a querer oír hablar de pelota. No, si es que yo no quería hablar de pelota. Y que muchos quizás de los sensores que te apuntaron con el dedo en un momento, luego te querían levantar y glorificarte. Sí, mira, yo no quería, yo no veía la pelota, yo no la veía, no la leía, no la oía. Yo no iba al estadio, nada. Ya te digo que nada. Yo odié, y llegó un momento en que odié a la pelota. Hasta que se dio la oportunidad. Que ellos sabrán por qué lo hicieron. Nunca le he preguntado, ellos sabrán por qué lo hicieron. Bien. No, para dirigir ustedes. Yo que nunca he dirigido. Eso para mi mujer era, tú sabes, mi mujer me dijo, ni te metas. Tú no te vas a meter en eso, Rey. A nosotros nos va bien. Y yo le decía, sí, me voy a meter. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera que tengo de demostrar mi inocencia. Porque que vende juego no le da un equipo. Y menos industriales. ¿Me entiendes? Y mucho menos después el equipo Cuba. Eso, hay gente que lo malinterpreta. Hay unos que piensan de que, no, el tipo está en el grupo para echar para adelante a los demás. No me preocupa lo que interesa, lo que la gente piensa. Los que están ahí conmigo saben perfectamente que yo no entro en eso. ¿Entiendes? Y por eso me metí. Y por eso me fui cuando ya me quería, no, bueno, voy a ir más. Ya lo hice lo que tenía que hacer. Y por eso ganaste 3 campeonatos. Ajá, ¿entiendes? Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Y eso me lo puso Dios en las manos. Precisamente para eso. Para que la gente se acuerde más de mí ahora como un maniche que como un pelotero. Cosa que no me gusta, pero bueno. Es así. Al final, bueno, es lo que tú dices. La vida le dio la mejor lección. Tienes el aquel, que aunque aquí no valoren eso, pero el mundo de béisbol sí lo valora, de tener un jersey colgado en el museo de Cooperstown. Ah, sí. Eso fue gracias a Ian Padrón. Gracias a Ian Padrón, que no sé por qué, él tenía esa camisa de colores reales. Y un buen día me dijo, Rey, me están pidiendo la camisa esta para ponerle el Cooperstown. Digo, ¿cómo? ¿En el Cooperstown? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo es eso? Dice, me la están pidiendo, Rey. ¿La puedo dar? Dice, nada. ¿Cómo no la vas a dar? Y yo no he ido. Yo quiero ir a verla. Pero me dijeron que está ahí, la camisa está en Cooperstown. Sí, nosotros la tenemos firmada. Ustedes la firmaron, ¿no? Yo te voy a enviar el... Yo tengo un amigo que también me dijo, no, Rey, sí, yo la vi. Y, coño, me gustó cantidad. Yo no, en algún momento voy a ir a verla. A verla. ¿Tú sabes lo que es estar en el Cooperstown? Además, yo no tengo mérito para estar en el Cooperstown, que la camisa esté. Ah, bueno. Felicidades. Yo creo que sí. Y mucha gente en Cuba, en el mundo, sabe que te sobran los méritos para estar ahí. Como pelotero y luego como dirigente. Bueno, para estar en el Cooperstown, tú viste cuántos peloteros cubanos hay ahí en el Cooperstown. Y todos son unos monstruos. Tani Pérez, no, todos son unos monstruos. Pero bueno, eso nos llena de satisfacción a nosotros los cubanos, que hayan tantos jugadores buenos, que hoy día hayan tantos jugadores buenos en Grandes Ligas cubanos. Eso a nosotros nos llena de orgullo. Sin embargo, aquí no te quieren hablar de eso. ¿Viste? Y debíamos estar orgullosos de eso. Debíamos estar orgullosos de eso. De que hayan cubanos en este juego, el último juego de las estrellas. El país que más peloteros aportó fuimos nosotros los cubanos. 8 jugadores. 8 jugadores. Eso nos llega a nosotros de... Sin embargo, aquí la prensa no habla nada de eso.
Eso está muerto, como si no existieran. ¿Por qué? Ahora tú preguntas, ¿por qué? Los dominicanos, ya tú sabes. Los venezolanos, ya tú sabes. Los puertorriqueños igual. Y nosotros los cubanos no lo callamos. No tiene sentido. No tiene sentido. Todo por una cosa política. Desgraciadamente. Es así. Rey, tu trabajo y la vida te dio la oportunidad de poder también conocer a muchos jugadores de ese circuito de Grandes Ligas. Tanto cubanos que brillaron como otros que vinieron después, porque has tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos, de participar en eventos donde han confluido. Tuviste la gran oportunidad de ser casi anfitrión de la visita de Ken Griffey Jr. en Cuba. Háblame un poco del respeto que se le tiene al pelotero cubano de la isla, no el que jugó allá, no el que ellos conocen, por parte de esos jugadores. Sí, el pelotero cubano, mira, el pelotero cubano es admirado. Todo el mundo sabe cómo se juega la pelota en Cuba. Todo el mundo lo sabe. Nosotros nos hemos ido quedando detrás por muchas cosas. Por muchas cosas. Pero todo el mundo reconoce la calidad que tiene el pelotero cubano como el futbolista brasileño. ¿Entiendes? Y la prueba está, ¿qué tiempo hace que no se firman peloteros legalmente cubanos? ¿Qué tiempo hace? Yo creo que el último, ¿quién puede haber sido? Eso fue en el 60 y pico, 61. 62 creo. 61, bueno, creo 62 creo que fue el último. Ajá. Cuando fueron después del campeonato mundial de Costa Rica. Ajá, perfecto. ¿Y cuántos peloteros cubanos no hay en Grandes Ligas? ¿Cuántos peloteros? Y van a seguir, porque aquí se están yendo muchachitos que no han jugado ni la Serie Nacional, que estoy seguro que ellos van el brinco. ¿Por qué? Porque eso lo llevamos en la sangre. Eso lo llevamos en la sangre. Y nosotros hemos descuidado eso, desgraciadamente. Nosotros aquí le damos poca popularidad al béisbol de Grandes Ligas, que es el mejor béisbol del mundo. Ponemos el mejor fútbol del mundo y no queremos ponerle el mejor béisbol del mundo. Entonces te ponen una liga, la de Corea, que nadie sigue. Entonces, caemos en cosas que no... Y yo he conocido a scouts de otros países y me hablan maravillas de los cubanos. Me hablan maravillas de los cubanos. La Serie Nacional de nosotros, que ha perdido tanto nivel, pero sin embargo siempre salen. Algún jugador va a salir. Porque es que eso lo llevamos en la sangre. Y ya te lo está diciendo, la vida te lo está poniendo ahí. ¿Cuántos jugadores? Ahora, Jordan está discutiendo la triple corona. Tenemos al tipo que más duro tira en Grandes Ligas. Ese va a ser Hall de la Fama en cuanto termine. El hijo de Vargas que está, el hijo de Víctor que lo está. Entonces, eso va a seguir. Pero no hemos tenido la claridad de decirle a la gente que sí, que son cubanos. Y muchos de ellos han sido formados aquí en nuestro béisbol. Fíjate para que tú veas, si no hemos sido capaces de aprovechar eso, de decir, entonces, si muchos de ellos los formamos nosotros aquí. Y por un tema político, eso es político. Lo ponemos a un lado y como si no existieran. Eso es un error garrafal. Algún día alguien se dará cuenta que eso es un error garrafal. No sé quién. Alguien se dará cuenta de lo que hemos perdido. Eso que tú hablaste de Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr. vino aquí y nosotros no fuimos capaces de aprovechar eso de ese hombre que vino aquí voluntariamente, pero sin cobrar un centavo. Él vino aquí, yo hablé con uno de los que estaba ahí aquel día en Artemisa, que no permitieron que bajara el terreno, no lo permitieron. Y me dijo, ahora el problema es que esa gente se creen que son los mejores del mundo, son los mejores del mundo. No es que se lo crean, es que son los mejores. No es que se lo crean, es que son los mejores. Pero aparte de eso, estamos hablando de un hombre que cuando lo propongan para el Salón de la Fama, todo el mundo va a votar. Y así mismo fue el 99,9. No sé quién fue el estúpido que no quiso votar por él.
Y nosotros lo tiramos a Mondongo. Él quiso hablar con los jugadores, con Juliet y con el otro. No lo permitieron. No lo autorizaron. ¿Entiendes? Y son cosas así. Para ir cerrando, quiero hacerte dos preguntas. Una tiene que ver, porque como dice De la Torre, hay hombres de corazón azul, igual con tus industriales. Bueno, todos sabemos lo que está pasando con la Liga Nacional, las ligas élite, todo lo que es el circuito cubano de béisbol y lo que está sucediendo con la baja asistencia a los estadios, porque la gente no se siente identificada con ningún pelotero o con casi ningún pelotero. En fin, el nivel como ha bajado en nuestra Liga Nacional. Sin embargo, bueno, ahora Industriales pudo ganar la Liga Élite en un torneo de 4 equipos. ¿Volveremos a ver a un Industrial en algún momento campeón nacional? Yeah, yo creo que sí. Pero fíjate, ahora los detractores ya están diciendo que sí, ganaron, pero con refuerzo. Como ganó Ciego Ávila con refuerzo, como ganó el otro con refuerzo. Bueno, porque siempre van a haber detractores. Y sí, yo creo que sí. En algún momento Industriales va a ganar como provincia. Y fíjate para que tú veas si somos poco inteligentes. Que en lugar de estar criticando a Industriales, que no gane, lo que teníamos era que admirar a Industriales, que es el equipo más seguido y más perseguido. Y es el equipo que llena los estadios. La poca gente que va a los estadios van a ver Industriales. A ganar o a perder. Cuando juegan en el interior, la gente va. ¿Por qué Industriales? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Eso es lo que tenemos que rescatar. Si queremos seguir teniendo béisbol bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Eso que están haciendo el patrocinador y eso, tienen que hacerlo. Porque ese es el mundo. Y nosotros estamos en este mundo, no estamos en otro. Hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Me entiendes? La gente quiere que el béisbol esté bien. Perfecto. Pero el béisbol no puede estar bien porque en el país las cosas no andan bien. ¿Entiendes? Si tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la comida, tenemos problemas con la medicina, el béisbol no puede estar bien. Eso se cae de la mata. Ni el béisbol ni los otros deportes. Lo estamos viendo los centroamericanos. Nosotros barríamos en todos los centroamericanos. En todos los deportes. Hoy nos cuesta trabajo. Estamos en tercer lugar, bien lejos del primero. Y una cosa va con la otra. El que no lo quiera ver así, si lo quieren interpretar de otra manera, pero es así. Por lo menos mi modo de ver. No quiere decir que yo tenga la razón en todo, pero mi modo de ver, por lo menos, es. Y la última tiene que ver con tu familia. Es decir, mi familia es lo máximo. Eso te iba a decir. En todo momento, olvídate de eso. Tu familia está al lado. Mi familia está por encima de todo y de todos. A mí mi familia no me la pueden tocar. Mi familia está por encima de religión, de ideología. No. Todo eso a un lado. Mi familia, mis hijos, mi mujer, mis tías, mis tíos, mis amigos están por encima de todo. De todo. ¿Entiendes? Y mi vida ha sido así. Muchos me la critican, sobre todo los jefes. Los jefes no entienden que yo diga estas cosas. No me preocupa. Los jefes no son amigos míos. Mis amigos saben cómo yo soy, como yo pienso. Mis hijos saben cómo yo soy. Mi mujer. Entonces, mi familia está por encima de todo. Lo que soñamos con pelota, con no sé en qué cantidad de tiempo, volver a tener un equipo de esos serios, equipo Cuba me refiero, academia, los niños formándose, como puede hacer, por ejemplo, como lo que hace tu hijo en Estados Unidos. Se puede contar en algún momento, o se puede soñar con Rey Vicente Anglada en un terreno de pelota más para allá que los juegos de softball. Ya, sí. No, yo ayudo ahí en la academia cuando hay trabajo. A mí ellos saben que me pueden venir a buscar cuando ellos quieran para trabajar en el béisbol. Y cada vez que tengo una oportunidad, muchas veces me dicen para dar clínica. Aquí el 10 de octubre con los niños lo hago. ¿Entiendes? Y todo lo que yo puedo hacer por el béisbol en mi país, claro que lo hago.
Yo no miro política, sistema. A mí nada de eso me preocupa, nada me interesa eso. A mí me interesa mi país, mi gente. ¿Entiendes? Cuando a mí me dicen, Rey, tú quieres para trabajar con unos niños, perfecto. Cuando mi hijo me dijo del proyecto en los Estados Unidos, papi, voy a hacer esto, yo te puedo ayudar, cuenta conmigo que voy y te ayudo. Todo lo que yo puedo hacer por el béisbol lo hago. Todo lo que puedo hacer por mi provincia lo hago. Todo lo que puedo hacer por el béisbol de mi país lo hago. No tengo compromiso con nadie. Yo no tengo compromiso con nadie. Ni estoy en espera de que esto, lo otro. No, tranquilo. ¿Qué tú quieres que te ayude? Si está en mis manos, lo hago. Sin ningún tipo de problema. Bueno, nada, agradecer por parte de toda la audiencia de nuestra plataforma, que siempre está pendiente de qué estás haciendo. A usted que le gusta el béisbol está pendiente de qué estás haciendo. Por recibirnos aquí en tu casa y por respirar siempre el béisbol, ¿sabes? Para que haya mucho Rey León por muchos años. Es que eso lo vamos a llevar en la sangre. Ya, cuando nos vayamos a este mundo, vamos a seguir respirando pelota donde quiera que estemos. ¿Entiendes? No. Entonces, nacimos para eso. Ya, y nos vamos a morir con eso. Esa es la idea. Y lo principal es eso, que la gente siga soñando con pelota, compadre, y que lleguemos a alcanzar los lugares que fuimos capaces de lograr y que hoy no lo hemos logrado. Primero tenemos que despejarnos de muchas cosas, sobre todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es, mira, borrar cosas que ya están arcaicas, que pertenecen al pasado. El mundo ha cambiado y nosotros no hemos quedado detenidos en el tiempo. Si no lo quieren reconocer, que no lo reconozcan. Vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Si no lo quieren reconocer, bueno, ellos son los que dirigen. No lo quieren reconocer, bueno, vamos a seguir con lo mismo, la misma historia. Antes de irte, dale me gusta, el hype allá abajo, dale también, jonrón para nosotros. Y de regalo, otra historia aquí mismo. No te rajes, que vienen más.